Bien, buenos días. Vamos a tener otro estudio de la palabra de Dios. Vamos a continuar estudiando con nuestra lección de esta semana, que como ya sabemos lleva por título El gran conflicto y la iglesia primitiva. Hoy vamos a estudiar la parte de hoy, martes, la parte que se titula Enfrentando a los saduceos. Y vamos a elevar una oración a nuestro Dios antes de iniciar con el estudio de la lección. Bendito Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por todo lo que nos das, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Señor, y puedas bendecir a cada uno de los que están estudiando tu palabra, Señor, que al estudiar tu palabra podamos tener la vislumbre del conocimiento que tú quieres que atesoremos en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a estudiar esta parte de la lección, enfrentando a los saduceos. En Hechos capítulo 4, el versículo 1 hasta el 30, se nos hace ver, se nos menciona sobre la primera gran oposición que los discípulos de Jesús tuvieron. Y precisamente después de haber sanado a un cojo, Pedro amonestó nuevamente al pueblo para que aceptara a Jesús. Y en el versículo 4 de Hechos comienza diciendo: mientras ellos aún hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Aquí vemos en la primera parte de este capítulo 4 del libro de Hechos, habla sobre la oposición, que los gobernantes y los sacerdotes tuvieron contra los discípulos. Aquí una vez más se muestra la realidad de ese gran conflicto en el que nos encontramos. Dios actuando por medio de los discípulos para que el evangelio, para que las buenas nuevas de salvación se dispersara, porque ya Dios así lo había dicho, que el evangelio iba a ser predicado en todo el mundo. Y les había dicho también, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después que los discípulos, como ya lo mencionamos, estuvieron en oración, se unieron cuando sus preconceptos o sus ideas fueron desarraigadas de ellos. Ellos comenzaron con denuedo, con valentía, con vigor a presentar y a difundir el evangelio. Pero aquí los saduceos y los gobernantes y los sacerdotes se oponen al avance de la predicación. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran un grupo dentro del judaísmo muy conocido por oponerse a la idea de la resurrección de los muertos. Entonces, cuando ellos escucharon que los discípulos estaban predicando precisamente sobre esto, ellos se sorprendieron y ellos comprendían claramente que si dejaban a los discípulos que ellos continuaran predicando y realizando milagros en el nombre de Jesús, pronto todos iban a rechazar la doctrina que ellos enseñaban de que no hay resurrección, y pronto se extinguiría la secta de los saduceos. Por lo tanto, ellos se encolerizaron y se enojaron contra Pedro y los discípulos, y dice la Biblia que los metieron a la cárcel. Y al otro día, porque dice que el día que los metieron a la cárcel ya era en la tarde,
Pero al siguiente día dice que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás, Juan y Alejandro. Sobre Juan y Alejandro no hay registro de quién eran ellos, pero se cree de que eran personas importantes para los judíos y formaban parte del Sanedrín. Así que ellos se reunieron y le dijeron a los apóstoles: ¿con qué potestad o en nombre o en qué nombre habéis hecho esto? Estas personas, los miembros del Sanedrín, se sorprendieron. Se sorprendieron por la forma en que los discípulos reaccionaron. Ellos pensaban que los discípulos se iban a mostrar sumisos a las órdenes de ellos, porque supuestamente ellos eran grandes, eran personalidades grandes e importantes para los judíos. Pero vemos que los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro dice que lleno del Espíritu Santo se levantó entre ellos y les empezó a hablar de tal manera que los miembros del Sanedrín, conociendo de que ellos eran personas, o sea, de que los discípulos, juntamente Pedro, eran personas sin letras, sin preparación, y el vulgo se maravillaban también de la forma en que se expresaron ante ellos y de la valentía que ellos tenían. Algo que los caracterizó, y como ya les mencioné, fue que ellos no vacilaron a la oposición. Y aunque se les ordenaron de que ellos abandonaran la predicación del evangelio, los discípulos no lo hicieron. Ellos pensaban, los líderes religiosos de ese tiempo, como ya mencioné, que los discípulos iban a mostrar sumisos ante ellos y que les iban a obedecer, pero cuán equivocados estaban, dice nuestra lección. Aparte de la manera o de la forma en que los líderes religiosos pensaron que los discípulos iban a actuar, ellos actuaron de otra manera. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos ante la oposición de los dirigentes judíos? Ahí la Biblia nos menciona, y estudiando la lección también nos enumera eso. Dice que la reacción de los discípulos fue que ellos se unieron más. Ellos no titubearon, ellos no se dispersaron por el miedo o por la oposición que presentaron, sino que ellos se unieron más. Ellos alabaron a Dios, y ellos al unirse oraron pidiendo más poder de Dios. Y como ellos mostraron consagración, como ellos mostraron unidad, se unieron más y alabaron más a Dios y pidieron más poder de lo alto para continuar con el evangelio. Dice que ellos no necesitaron esperar más, y ahí nosotros, al continuar estudiando el mismo capítulo 4 de Hechos y el capítulo 5, nosotros nos damos cuenta que ellos no tuvieron que esperar mucho para que una vez más el Espíritu de Dios se manifestara. Dice el versículo 31 que cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, dicen, con valentía la palabra de Dios. Así que ellos, la popularidad de los discípulos entonces, con el poder poderoso del Espíritu Santo, su popularidad crecía más. Y la gente, dice la Biblia, que traía a sus enfermos a las calles para permitir que la sombra de Pedro posase sobre ellos. Multitudes, dice, que vinieron
de pueblos cercanos y sus enfermos fueron sanados. En todo esto nosotros podemos ver el gran conflicto. Líderes inescrupulosos que procuraban suprimir la verdad. Personas fieles leen sus Biblias y oran pidiendo poder divino. Enfermos son sanados y almas son ganadas. Aunque las cosas no siempre resultan tan bien como aquí, nunca debemos olvidar que el gran conflicto se desarrollará y que la victoria final es nuestra, porque lo que Jesús realizó para toda la humanidad es segura. Algo importante y una frase que a todos nos debe de quedar en nuestra mente es que el gran conflicto se desarrollará y la victoria final es nuestra. Nosotros de antemano sabemos, conocemos al estudiar la Biblia que ese gran conflicto en el que nos encontramos, Jesús, cuando Él venga por segunda vez, Él será el vencedor de ese gran conflicto. Nosotros ahorita estamos en el conflicto. Satanás lucha con nosotros, contra nosotros, pero Jesús es el gran victorioso. Y nosotros debemos desde hoy estar del lado de ese gran líder que es Cristo Jesús. De la misma forma, mis hermanos, que el Espíritu Santo dio valentía a los discípulos para realizar la misión, y a nosotros también el día de hoy cada vez que nosotros lo necesitamos, de hecho siempre necesitamos la compañía del Espíritu Santo. Tenemos que consagrar nuestra vida a Dios. No podemos realizar ninguna obra sin el poder del Espíritu Santo. Mucha gente, muchas personas nos necesitan y el Espíritu Santo quiere trabajar, quiere ayudar a esas personas por medio de nosotros, pero nosotros no nos hemos prestado a la influencia del Espíritu Santo. Consagremos nuestras vidas a Dios, unámonos en oración así como los discípulos, para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida y también podamos ser poderosos y podamos ser vencedores en este gran conflicto cósmico en el que somos parte tú y yo. Bien, es todo lo de la lección de este día. Así que espero que le hayan entendido. Si ustedes estudien más a fondo su lección. Y la lección de mañana lleva por título El apedreamiento de Esteban. Así que es otra importante lección. Vamos a ver qué Dios nos enseña a través del estudio de mañana. Muy bien, mis hermanos, vamos a terminar con una oración. Bendito Padre, gracias por este momento de estudio de tu palabra. Te pido, Señor, que nos bendigas y, Señor, que pidamos el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para poder tener valentía y hacer cosas grandes y poderosas para la predicación del Evangelio. Gracias por todo. Cuídanos en este día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.